Vamos a darle gracias al Señor en oración. Le vamos a decir, Padre amado, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente un día domingo en tu casa, Señor, para celebrarte, para agradecerte, para exaltarte, para bendecirte, para poder, Señor, todos juntos como tu cuerpo, como iglesia, Señor, estar unidos y poder celebrarte esas bondades, esa misericordia, esa gracia, esa fidelidad, esa bondad, ese gran amor que tú, Señor, has aplicado sobre cada uno de nosotros. Te suplico, Padre, que nos hables a través de tu palabra como siempre lo haces, Señor. Yo no soy un siervo inútil, Señor, pero tu Espíritu es el que los ministra y los enseña. Pido por cada corazón que sea abierto como lo hizo con Lidia, Señor, y pon tu palabra en ese corazón para que nosotros podamos vivir en obediencia y en consecuencia de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Te agradecemos, Padre, clamamos por los que están en las cárceles, por los que están enfermos, por los que están pasando por necesidad, por aquellas personas, Señor, que están abatidas, están tristes, esos que pueden estar conectados a aparatos médicos, Señor, o esas personas desamparadas que no tienen un techo o una comida como la tuvimos o como la tenemos nosotros. Clamamos por ellos, Señor. Sé con ellos. Usa tu pueblo, Señor, para bendecir a todos ellos. En Jesús agradecemos. Amén y amén. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Le pusimos el título una iglesia saludable. ¿Qué significa la palabra saludable? Está sana, ¿verdad? ¿Y qué sería lo contrario de que no está sana? Enferma. ¿Y cómo nota usted, por poner un ejemplo, de un niño que está enfermo o que parece que está enfermo? Está decaído, triste, sin ánimo. Muchas veces, bueno, yo he visto enfermos que comen, pero muchas veces no comen. ¿Qué otra cosa, hermano? No juegan, están abatidos, dice mi hermana. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como padres cuando vemos a nuestros hijos así? Imagínese que su hijo sea un hijo hiperactivo. Un hijo hiperactivo es aquel niño que no se puede quedar quieto, ¿verdad? Que usted le dice, quédate aquí, y él ya va llegando allá a la esquina. Entonces, ¿qué hacemos con esos niños cuando de repente está demasiado tranquilo? Usted se pone a preguntarse qué le está pasando a Ramoncito, ¿verdad? ¿Qué le está pasando a Ramoncito? ¿Qué le está pasando a Raquelita? Porque esa persona no es de esa manera. Entonces, hoy vamos a tomar este pasaje de Efesios capítulo 4, versículo del 7 al 13, y vamos a seguir estudiando cómo se comporta una iglesia que está siendo transformada por el poder del Espíritu de Dios. ¿Cómo es la forma de vivir de un creyente después de que dice que ha entregado su vida a Cristo? Así que vamos a leer. Le pido de favor que vaya a Efesios capítulo 4. Voy a leer yo desde el versículo 1, pero vamos a parar en el versículo 13 que dice ahí. Si lo tenemos, dígame por favor un fuerte amén. Leo y dice así. Yo pues, estoy en el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis. Eso ya lo vimos. ¿Cuál es la vocación con que fuiste llamado? Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, versículo 3, con urgencia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Luego sigue un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y entonces en eso los quedamos el domingo pasado, y hoy vamos a comenzar donde dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es?
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo ha venido explicando esto desde el capítulo 4. ¿Qué es lo que él nos habló de los primeros 3 capítulos del capítulo 4? ¿Qué es lo que nos ha hablado en los primeros capítulos de Efesios 4? Los ha venido hablando de las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que los está hablando él del capítulo 4 al capítulo 6 de Efesios 4? Los está hablando cómo debe ser entonces la forma de vivir del creyente o del cristiano, o aquel que dice que el Señor mora en su vida. O sea, en unas palabras, los ha dicho cuáles son las cualidades, cuáles son las características de que nosotros tenemos que ponerla en práctica. Pablo ha venido animando a que nosotros caminemos en la vocación que hemos sido llamados. Pablo los alienta a ser tolerantes los unos con nosotros, a soportarlos los unos con nosotros. Usted ya vimos eso en el domingo pasado. Pablo los alienta a que seamos solícitos en guardar la paz entre unos y otros. ¿Se acuerda usted de eso? Y Pablo también nos ha venido diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que está compuesta con personas que han nacido de nuevo, con creyentes, con personas que se han arrepentido, personas que han dicho, sí, yo me quiero bautizar, y que se han unido a la iglesia universal en todo el mundo, pero también se han unido a una iglesia local como esta que se llama Gracia sobre Gracia. Entonces eso es lo que vamos a hablar. ¿Me puede pasar, porfa? ¿Qué dice? 4 puntitos vamos a tomar de acá. No creo que terminemos los 4 puntos porque nuestros hijos están ya listos para esa preciosa actuación. Pero el primer punto es que Cristo ha dado dones a la iglesia. ¿Y cuál es el segundo punto? ¿Para qué sirven esos dones? ¿Cuál es el tercer punto? ¿Cuál es la meta de la iglesia? ¿Será hacer un edificio? Bueno, ya lo vamos a ver. 4. ¿Cómo se ve una iglesia saludable? ¿Me la puede pasar, por favor? Dice, Cristo ha dado dones a la iglesia, y eso lo vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículo 7. Dice así, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Me la puede pasar lo siguiente, porfa? Dice, una iglesia saludable es aquella donde todos los miembros de esa iglesia funcionan adecuadamente poniendo en práctica sus dones espirituales que el Señor les ha concedido. Pregunta a usted, ¿cuál es su don? Y si usted sabe cuál es su don, ¿cómo lo está usando? Y si usted conoce su don y no lo está usando, ¿por qué no lo está usando? Porque aquí dice una verdad en el versículo 7 del capítulo 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso significa que no hay ningún creyente, escúcheme bien, no hay ningún creyente que pueda decir que no tiene ningún don. ¿Acuerda usted de eso? Y otra cosa, esos dones nosotros no los fabricamos, esos dones son un don de gracia, como dice allí, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, es por gracia, conforme a la medida del don de Cristo. En otras palabras, no hay ningún creyente que pueda decir, pastor, yo no tengo ningún don. Puede haber algún creyente que diga, pastor, yo no sé cuál es mi don,
Pero no puede haber un creyente que tenga 10, 6 años, 8 meses y que todavía se ande preguntando cuál es su don. ¿Sabe por qué? Porque hay tanta oportunidad de servir en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo usted va a identificar el don que Dios le ha dado? Empezando a servir donde hay necesidad. Luego usted sirviendo se va a identificar que sí. Por decir algo, usted puede servir en escuela bíblica, usted puede servir enseñando, usted puede servir presidiendo, como lo hacen los hermanos varones, usted puede servir allá en la puerta, usted puede servir ahí en los controles, usted puede servir enseñando. O sea, hay a dónde ministrar el don que Dios los ha dado. ¿Sabe qué dice la palabra? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Retrocediendo al domingo pasado, esa iglesia que Dios quiere ver, que nosotros mostremos al mundo, tiene esas características. Primera, que es una iglesia unida. Diga unida. Segundo, que sea una iglesia que nos soportemos los unos con los otros. ¿Se acuerda que la semana pasada conjugamos el verbo yo te soporto, tú me soportas? Ellos nos soportan, vosotros los soportamos. Yo necesito una iglesia para que me soporten y ustedes necesitan soportarme a mí, porque es la única forma que puede ser una iglesia unida como el Señor la menciona en Efesios. En otras palabras, necesitamos un lugar donde congregarlos, porque ese es el lugar donde los unimos los unos a los otros. Donde yo me soporto con usted y usted me soporta también a mí. Porque muchas veces podemos tener 40 años en el servicio, pero todavía ser niños en la fe. Pusimos el ejemplo como los vasos que se compran de $1, que con solo de pasarles el paste se quiebran. Entonces el Señor lo primero que quiere es que nosotros seamos unidos. Lo segundo que quiere es que nosotros seamos personas que nos soportemos los unos a los otros. Y entonces cuando nos demos cuenta, escúcheme, cuando nos damos cuenta que es la iglesia verdaderamente, vamos a poner a práctica los dones. Se los digo de otra manera. Cuando usted piensa en la iglesia, cuando usted piensa y dice uno, voy a ir a la iglesia, ¿en qué piensa? ¿En ir a traer? ¿En ir a recibir o en venir a dar? Se lo voy a poner de otra manera. Cuando usted dice vamos a ir a servir o vamos a ir a la casa del Señor, usted piensa en ponerse la toalla como Jesús se ciñó la toalla. ¿Recuerda usted eso? ¿Recuerda usted eso cuando le iba a lavar los pies a los discípulos? Que si usted se puso la toalla o se pone el babero para ponerse aquí para después de comer si le cae algo. Son dos cosas. Lo que Pablo nos está diciendo a nosotros como iglesia es que todos hemos sido capacitados para servir en el reino de Dios en la tierra. Y que como iglesia tenemos que servirlos los unos con los otros, porque de esa manera los vamos a conocer, de esa manera vamos a tener comunión, de esa manera vamos a estar unidos y de esa manera vamos a orar los unos por los otros. Me encanta el día jueves por eso y de esa manera los vamos a soportar. ¿Entendemos lo que Pablo está diciendo? El punto número 1 dice esto así: una iglesia saludable es aquella donde todos los miembros de esa iglesia funcionan adecuadamente, poniendo en práctica sus dones espirituales que el Señor les ha concedido. ¿Quién se acuerda de Bruce Banner? Bruce Banner fue un científico que en su laboratorio hicieron un experimento y de ese experimento salió una película y de esa película se llama El Increíble Hulk. Que después de haber tenido ese fallido experimento, él empezó con unas características no humanas. ¿Y cuáles eran esas características? Cuando él se sentía abrumado, empezaba a romper su ropa, a ponerse verde. Y tenía las características que en segundos saltaba hasta Chester de una vez. Ese hombre había sido transformado por esos químicos o esas cosas que le habían puesto en ese laboratorio. Hermano en Cristo Jesús, si tú dices que eres creyente, si tú dices, ay Dios mío, yo soy del Señor,
tú también tienes dones especiales, no dados en un laboratorio, sino dados por el Espíritu Santo, para que nosotros andemos en vida nueva, para que nosotros seamos unidos, para que nosotros los soportemos los unos a los otros y sobre todo para que nosotros mostremos a la gente que hay alguien trabajando en cada uno de nosotros. Amén o no amén, iglesia. Me encanta Filipenses 1:6. Estoy persuadido de esto, dijo el apóstol. Estoy persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día del Señor. Qué precioso eso. Yo espero que ese versículo lo haya apropiado usted. No vaya a apropiar aquel que dice, y Judas se ahorcó. Hermanos, Dios te ha dado dones. Te lo digo de otra manera. Allí en ese cuartito están dando regalos. No se quédense aquí. En ese cuartito los niños están siendo bendecidos con un regalito. Dios ha bendecido a su iglesia con abundancia de dones, con abundancia de gracia, con abundancia de fidelidad, con abundancia de amor. La pregunta, iglesia, es, ¿qué estás haciendo tú con los dones que el Señor te ha dado? Miren, primero lo que dice ahí en sus pantallas, son de origen divino. Nosotros no producimos dones. Son de origen divino. En otras palabras, vienen del Espíritu Santo, quien los distribuye como Él quiere. ¿Para quién, iglesia? Para el beneficio de todos. Número 2, son diversos. Esta es una iglesia unida, pero cada uno tiene un don o más de un don que ha sido dado por el Dios por medio del Espíritu Santo, pero son dones diversos, de enseñanza, de fe, de servicio, de presidir, de liderar, de misericordia, etcétera. ¿O será que usted tiene el don, caballero, irresistible? Pastor, yo tengo el don irresistible. ¿O será, señorita, que usted tiene el don de piedra de tropiezo? Pastor, yo donde quiera que llego, meto la pata. Tengo el don de piedra de tropiezo. O usted puede ser que tenga el don de no hacer nada. No trabaja. Bueno, ni duerme. No duerme. No trabaja. A eso me refiero. Pregúntate. Yo espero que estas palabras del apóstol Pablo, que inspiró el Espíritu Santo a Pablo, estén haciendo mella en tu vida. Tú, estoy hablando contigo. Sí, por usted lo está diciendo. Sí, por ti lo estoy diciendo. Tú eres creyente. Dime, muéstrame en qué sirve. Porque la Biblia dice que esas personas viven sirviendo en agradecimiento al Señor por esos mismos dones que por gracia han sido dadas. ¿Me la pasa, por favor, hermana? Mire lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué es lo que tiene que hacer, iglesia? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tú eres un mayordomo. Esos dones no te pertenecen a ti. Tú eres nada más un administrador. Igual a ese niño que lleva Dani. Él es el papá, pero en realidad él es un mayordomo para ministrar la gracia que el Señor le ha dado como padre y mostrarle a Cristo, a él y a su familia. No podemos nosotros quedarnos con esos dones. Nuevamente, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, amado hermano, les es tomado como pecado. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ojo, me encanta. Si alguno habla, no hable del hermano en mal.
sino que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, si alguien se te acerca, ministre conforme el poder que Dios da. Para que en todo, ¿qué iglesia? Sea glorificado. Será Dios glorificado. Esta iglesia está compuesta por personas multiculturales, de diferentes tipos de caracteres, de diferentes puntos de vista, de diferente economía, de diferente estrato social. Pero acabamos de ver el domingo pasado que hemos sido unidos por un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Señor, un mismo Dios y Padre de todos y un mismo bautizo. ¿Es cierto o no es cierto eso? Entonces entre nosotros no hay diferencia. Tenemos que ayudarlos los unos con los otros. Tenemos que ministrarlos los unos con los otros. ¿Cuántas veces usted ha amado a alguien para decirte voy a orar por ti? ¿O cuántas veces usted se le ha acercado a alguien y le ha preguntado, ¿estás bien? ¿Cómo has estado? No te había visto. ¿Puedo orar por ti? En otras palabras, Mateo 9:37 dice de la siguiente manera: ¿sabes cuál es tu don? ¿Conoces los dones que Dios te ha dado? ¿Los estás usando en su iglesia? Me lo pasa, por favor. Dice, entonces dijo a sus discípulos, ese versículo lo acorté, pero dice que Jesús andaba por todas las ciudades, aldeas y pueblos, y de repente él vio una necesidad en el pueblo. Vio a la gente. Ese versículo lo vimos hace poco con los varones galileos. ¿Saben qué les dije yo? Hey, si hubiéramos hecho un examen sobre ese versículo, lo hubiéramos sacado 10+. El problema está en aplicarlo a nuestra vida. Porque dice que Jesús identificó algo. Entonces dijo a sus discípulos, está hablando Jesús, a la verdad, dijo Jesús, la mies es mucha, pero los obreros, ¿cómo son, iglesia? Y ahí está la clave. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Allá afuera vamos a poner un rótulo. Se necesitan obreros a la mies. Pero esos obreros a la mies que tengan las características de Efesios 4, que nos soportemos los unos a nosotros, que seamos unidos, que seamos personas de convicción. ¿Qué les parece si aquí viniera Pavarotti? ¿Ya murió o no murió? Y como decimos, que Dios en gloria lo tenga, que aquí hubiera venido Pavarotti y dijera, yo quiero servir en gracia sobre gracia. Tengo una voz espléndida, espectacular. Yo he ganado millones cantando, pero solo puedo un día cada 3 meses. No nos sirve Pavarotti. Cuando hace frío, dije que yo no puedo, porque la voz se me pone ronca. No lo sirve Pavarotti. Hermanos, usted ha sido dotado por dones. Sí, usted. En el favor del Señor, úselos para ministrar a su iglesia. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Cuál es el otro versículo? Su Señor le dijo, mire qué preciosas palabras. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel. ¿Qué más dice? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La pregunta sigue siendo, si tú eres creyente, tienes uno o más dones dados por gracia por medio del Espíritu Santo. Eso significa que como creyentes, Pablo dice que la iglesia saludable se debe de ver que nos ministramos los unos a los otros, que ponemos en práctica los dones los unos a los otros. Si la iglesia no se ve eso, hay que llevarlo donde el doctor. Porque algo está pasando en el corazón.
Cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que el poder de Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos vamos a poner, iglesia? ¿La toalla o el babero? La iglesia necesita de ti. Te lo voy a repetir. La iglesia necesita de ti. Y tú necesitas una iglesia. Y la iglesia está compuesta con personas, dijimos, nacidas de nuevo, y que han sido repartidos sobre cada uno de nosotros dones. Romanos 10, 14, 15 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique, hermanos? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Escuche, ¿cómo van a conocer los incrédulos de un Jesús que salva, de un Jesús que sana, de un Jesús que renueva, si no hay nadie que les hable de Jesús? ¿Y quiénes somos los descargados? No es el pastor y los 5 fantásticos. Somos toda la iglesia. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no hay creído? ¿Y cómo creerán en aquel que quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero allí también en el versículo 8 de este primer punto, que es que Dios da dones a los hombres, en el versículo 8 del capítulo 4 dice algo. Así que por favor vaya ahí, Efesios 4, 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué más dice? Y dio dones a los hombres. Dice el 9. ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿De qué está hablando? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En otras palabras, ¿cuál es la medida del don de Cristo? En abundancia. Él lo ha llenado absolutamente todo. Él está haciendo referencia del Salmo 68, 18, donde habla de un Dios victorioso, como un Dios que ha ido a la guerra y ha resultado victorioso. Y de esa victoria Él ha llevado cautivo a los que eran enemigos de Él y también ha llevado un botín. Y cuando llega a su pueblo, llega no solamente mostrando su poder y su gloria como rey vencedor, sino también mostrando los botines que lleva para repartírselos a su pueblo. En otras palabras, Pablo está haciendo referencia a ese salmo, poniendo también como a Cristo como un rey vencedor, que lo es. Que trasladó a esos enemigos, o sea, a nosotros, de las tinieblas. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad. Él los trasladó a nosotros, los enemigos de Él. Y no solamente los sacó de la cautividad de Satanás, sino se los hizo cautivos de Él, o sea, siervos voluntarios. Y a esos siervos voluntarios los ha dado su tesoro, les ha dado dones. Y el versículo 9 dice, y eso de que subió, hablando de Cristo, cuando ascendió a los cielos, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, que es lo que dijo Jesús en Filipenses, que el hermano José Mora ha enseñado, que descendió de su cielo y se humilló, haciéndose hombre. Que murió, pero que también que resucitó. ¿Y qué pasó cuando resucitó, hermanos? Subió a los cielos. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
se humilló a los sumos hasta un muerte de ¿qué? Muerte de cruz. Y el que descendió, o sea, el que vino a la tierra, es el mismo que también subió, o sea, resucitó por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él es el Rey victorioso. Él es el dueño de todos los dones. Él es el dueño de todo el universo. Hermanos, nosotros no fabricamos dones. Significa que si Él nos ha dado dones a nosotros por gracia, Él los va a sostener para que nosotros los podamos poner en práctica. Eso significa también que a usted le urge congregarse, le urge aprender, le urge discipularse, le tiene que urgir ser unido. Versículo 11. Estoy primero en el primer punto. Que dio dones a los hombres. Versículo 11 de Efesios 4. Y Él mismo constituyó a unos ¿qué? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Voy a leer ese mismo versículo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Conoce usted en la actualidad algunos profetas y apóstoles? Permítame, voy a verse la pregunta. No tenga miedo. No está saliendo grabado. ¿Conoce usted en la actualidad sobre unos profetas y unos apóstoles? Porque yo sí. Isaías, Jeremías, Pablo como apóstol. Son los únicos. Ahora, si yo le hubiera preguntado a usted, ¿se le ha acercado a alguien y usted conoce una persona en la actualidad que tenga ese oficio a estas alturas de apóstol y profeta? Usted tiene que decir un rotundo no. Porque ambos, ya sea los apóstoles y ya sea los profetas, tienen sus características para poder tener ese oficio o ese nombre. Ahora, hermano, los apóstoles o los profetas, ¿qué quiere decir? Enviados. ¿Usted ha sido enviado? Sí. En cierta forma, nosotros somos profetas y apóstoles porque hemos sido enviados. Pero no para tener el oficio de profetas, de acercarse a usted y decirle, yo tengo una unción fresca para ti. ¿Alguna vez alguien se le ha acercado a usted con eso, hermano? No levante la mano. Si usted de repente se le acerca a alguien y le dice, yo tengo el don de sanidad, mándelo al hospital, hombre. No, serio. O le dice, yo he resucitado muerto, vamos, llévelo a la morgue. Yo no estoy diciendo que Dios no sana, porque yo he sido objeto de su sanidad en mi vida y en mi cuerpo. Y he visto a muchos de ustedes que Dios ha trabajado en su salud y los ha sanado. Amén o no amén. Pero si alguna vez usted se le acerca por ahí y alguien le dice, en el 6º aniversario, y a mí siempre me gusta eso, en el 6º aniversario del Redentor, si usted lo quiere llamar así como se llamaba antes, se acercó unas personas, 2 que habían llegado por primera vez y me dijeron, ¿puedo hablar con usted? Claro, dije. Y me dijeron, mientras usted estaba predicando, Dios me estaba hablando acerca de usted. Oye, ¿qué le dijo? Le dije. Yo bien contento. Y lo voy a dejar así para no contarles lo que me dijo. Lo que sí le puedo decir que nada de eso ocurrió. A ustedes les gusta, ¿verdad? Lo que les quiero decir, iglesia, es que nada de eso ocurrió. ¿Saben por qué? Porque el hombre es mentiroso y sea Dios veraz. Seguimos unidos. Seguimos acá. ¿O no, iglesia? Pásemelo, por favor. ¿Usted quiere algo de profecía? Tiene la Biblia en sus manos. Primera de Pedro 1, 19, 21 dice, según de Pedro, tenemos también la palabra profética. ¿Cómo es la palabra profética?
¿Cuál es la palabra profética que tenemos? Tenemos también la palabra profética más segura. Los profetas hablaban en el nombre de Dios y decían, Dios me ha dicho. Recuerden que también no teníamos el Nuevo Testamento. Y que Dios dotó a todas estas personas para que hicieran prodigios y milagros. Pero para que pusieran el fundamento de la iglesia. Y el fundamento ya fue puesto. Y Cristo es la cabeza del ángulo. Tenemos también la palabra profética más segura. Mire, predíquesela a usted todos los días. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar como atentos. Si a usted le gusta de andar de lugar en lugar, porque usted ha conocido una profeta o le ha conocido un profeta, usted lo que quiere es vuelvan a nacer de nuevo. Porque dice que en los posteriores tiempos vendrán hombres engañadores y que con sus propias concupiscencias hablarán al oído y habrá comezón de oír. Tenga mucho cuidado. Por eso usted necesita ser discipulado. Por eso usted necesita una iglesia. Por eso usted necesita soportarlo los unos con los otros. Por eso lo necesitamos todos aquí. O usted, somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Y nosotros tenemos un cuerpo, ¿sí o no? Es cierto que usted no... ¿Cómo caminaría usted si no tuviera un pie? Con muletas dijeron ahí. Y si no tuviera el otro pie. Este dedo que ahí ves que, o el dedo del pie, que es feo el dedo del pie, parece que es jocote, pero digamos otra cosa. Sirve para algo. Todos lo necesitamos. Hermanos, yo lo necesito a usted para que me ministren, para que oren por mí, para que me soporten, para que estudiemos juntos, para que conozcamos al Señor juntos, porque esta es una iglesia y la iglesia va a llegar donde el Señor ha dicho que la va a llevar. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hermanos, el mundo está en tinieblas, pero nosotros tenemos la luz del evangelio. Hey, lámpara es a los pies y lumbrera ¿qué? Descansa en la palabra. Hace poco yo le estaba diciendo a una persona, es cierto, nosotros somos muchas cosas que nosotros sabemos que somos, pero Dios ha prometido que Él está trabajando en nosotros y el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día del Señor. Tómese esa promesa y camine hacia la meta. Porque Cristo está con los brazos abiertos. Él es el autor, dice Hebreos, y consumador. No somos nosotros, iglesia. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y para ir terminando, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre en un lugar oscuro. Hay veces que yo despierto 3 de la mañana. Usted también, porque el Señor quiere hablar conmigo. Y está oscuro. Y muchas veces cuando quiero ir al baño tengo que encender la luz porque si no podemos dar un tropezón. ¿Saben por qué? Porque está oscuro. Hermanos, no se tropiece. La gracia del Señor los sostiene. Hermanos, su misericordia los carga y su misericordia son nuevas cada mañana. No dude del poder de Dios, porque el poder de Dios es el que los ha sostenido hasta el día de ahora. Me la pasa por favor. 2 Corintios 11 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus
obras. Hermano, el canon bíblico está cerrado. No hay nueva palabra para revelar. No hay unción fresca. Y en el punto número 2, ¿para qué sirven esos dones? Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. ¿El qué, iglesia? Voy a leer de nuevo. Esos dones sirven a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una pregunta. ¿Usted está agradecido con Dios por tener una iglesia donde congregarse y que esa iglesia tenga pastores, tenga servidores? Yo les recomiendo mucho que oren por ellos. Como dice Ale los jueves, lo primero que le empieza diciendo es, oren. Encomienden nuestra vida, porque es dones hombres. Dios ha capacitado a hombres para que enseñen a otros hombres. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Hay algún santo aquí? Voy a preguntar, ¿hay algún santo acá? Entonces dice que los dones que Dios te ha dado y los hombres dones que ponen en práctica esos dones, dice, sirven a fin de perfeccionarte a ti, perfeccionarte a los santos, pero no para que tengas un gran conocimiento y que puedas defender tu doctrina. Y que conozcas de Arminio, y que conozcas de Calvino, y que conozcas de Lutero, y que conozcas de San Agustín. No solo para presentar defensa sobre eso, sino para servir a tu amada iglesia, a la que Cristo murió por ella. A fin de perfeccionar a los santos, y a eso me da gozo, y le digo, Señor, es cierto, yo soy un inútil, yo no puedo. Salud. Pero tú no solamente me has dotado a mí, sino que has dotado a mis hermanos. Habla desde el corazón esta tarde y recuérdales que tú les has dado, le has prohibido, le has dado cantidad de dones para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Te atreves? ¿Te atreves a acercarte a una persona? No esperando el año que viene, sino desde ya y decirle, yo quiero soportarte, necesito que tú me soportes. Porque yo soy insoportable. ¿Sabe cuál es nuestra visión que hemos venido estudiando con mi hermano Washington, que está a punto? Y le pido por favor un aplauso a mi hermano que está tomando las clases de membresía y ha dicho, sí, yo quiero pertenecer a ese cuerpo y orar los unos por los otros. Y quiero que ustedes me ayuden a permanecer, a estar juntos y unidos. ¿Sabe cuál es nuestra visión? Nuestra visión es dar a conocer a Jesucristo, exaltarlo como Salvador, proclamando el Evangelio y haciendo discípulos que hagan discípulos para la gloria de Dios y el engrandecimiento de su reino. Te necesita a ti el Señor porque está trabajando en ti y necesitamos tener una iglesia donde congregarlos. Pongámoslos en pie y vamos luego de orar a esperar a estos muchachos en su preciosa actuación. Oh Padre, gracias Señor por tu palabra, porque es viva, es eficaz, es una espada de doble filo. Señor, gracias por hablarlos a nuestro corazón y recordarlos, Señor, que el propósito por el cual tú los has llamado, tú nos has salvado y tú nos has colocado en una iglesia local, es que nosotros, Señor, aprendamos a vivir juntos, aprendamos a ser unidos, aprendamos a conllevarlos los unos con nosotros, a soportarlos los unos con nosotros, a llevar las cargas de los unos con nosotros y a poner en práctica esos preciosos dones que tú nos has dado. Oh Señor, trabaja en cada uno de nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, no caiga en un corazón vacío, sino que en un corazón que germine al 100 por 1. En Jesucristo oramos. Amén.